Mi nombre es el Dr. Luis Manocci. A lo largo de más de 17 años de ejercicio médico, he tenido el privilegio de acompañar a miles de pacientes y he sido testigo, puedo asegurarlo, de prácticamente todo el espectro de la medicina. He celebrado recuperaciones que parecían improbables y he estado presente junto a familias en sus momentos más difíciles. Toda esa experiencia, todos esos años en primera línea de la atención sanitaria, me han enseñado algo que rara vez se expresa abiertamente. En ocasiones, la decisión médica más acertada es reconocer cuándo, sencillamente, no es necesario intervenir. Hoy deseo compartir con ustedes una reflexión muy personal, una que va en sentido contrario a lo que muchos dan por sentado y que, estoy seguro, les resultará reveladora. Les revelaré los 5 chequeos médicos de rutina que yo, personalmente, no me realizaría después de los 70 años. No lo digo por capricho ni por descuido, sino con el respaldo de décadas de evidencia clínica y de haber presenciado las consecuencias de una medicina que, en su afán por detectarlo todo, en ocasiones termina causando más daño que beneficio. Estas pruebas, que con frecuencia se presentan como los últimos avances en prevención, pueden desencadenar una espiral de ansiedad, procedimientos invasivos y complicaciones que nos arrebatan precisamente aquello que más valoramos en la etapa avanzada de la vida, la independencia y la calidad de vida. Por eso, si tienen más de 70 años, o si sus padres o abuelos se encuentran en esa etapa vital, les invito a permanecer con nosotros. No solo les indicaré qué pruebas considero inadecuadas, sino que les explicaré el razonamiento detrás de cada una, con casos reales de mis pacientes, y con datos científicos que no dejan lugar a interpretaciones ambiguas. Y lo más importante, les ofreceré las alternativas, las estrategias más seguras, más inteligentes y, con frecuencia, más sencillas para cuidar su salud de manera genuina, para vivir más años y, sobre todo, para vivirlos con plenitud. Este contenido no tiene por objetivo generar desconfianza hacia la medicina. Su propósito es formar pacientes informados que tomen decisiones activas sobre su propia salud. Comencemos. Chequeo N.1. El escáner corporal completo. El primer chequeo de esta lista es quizás el más atractivo de todos. El escáner corporal completo se anuncia en clínicas privadas prometiendo una revisión exhaustiva mediante resonancias magnéticas o tomografías computarizadas de última generación. La idea resulta tentadora, una imagen detallada del interior del organismo para detectar cualquier anomalía antes de que se manifieste. Es la promesa del control total sobre la propia salud. Sin embargo, la realidad clínica es con frecuencia muy diferente y potencialmente peligrosa. Permítame compartir el caso de Roberto, paciente mío de 74 años, un hombre activo y vital. Practicaba golf, viajaba con su esposa y disfrutaba de tiempo con sus nietos. No presentaba síntoma alguno. Un día, su hijo, con la mejor de las intenciones, le obsequió por su cumpleaños un chequeo ejecutivo que incluía uno de estos escáneres. Roberto aceptó más por complacer a su hijo que por convicción propia, y fue precisamente ahí donde comenzaron sus dificultades. El informe del escáner incluyó una observación que generó una alarma inmediata. Se describía una pequeña lesión indeterminada de 1,5 centímetros en el riñón izquierdo. 2 palabras, lesión indeterminada, que detonaron una cadena de ansiedad. De un día para otro, Roberto dejó de ser un hombre sano para convertirse en un paciente con una lesión renal. Su médico, siguiendo el protocolo establecido, lo derivó al urólogo. El urólogo, para descartar malignidad, recomendó una biopsia. Una biopsia renal no es un procedimiento menor. Implica introducir una aguja de considerable longitud a través de la espalda hasta alcanzar el riñón, con riesgos reales de sangrado, infección y dolor. Roberto la aceptó con entereza. El resultado tardó una semana en llegar. Una semana que él y su familia vivieron con una angustia considerable. El diagnóstico final fue angiomiolipoma, un tumor completamente benigno, formado por tejido graso, muscular y vascular, que nunca le habría generado el menor problema. Roberto no obtuvo ningún beneficio. Al contrario, perdió la tranquilidad, se sometió a un procedimiento invasivo con sus correspondientes riesgos y generó una preocupación innecesaria en su entorno familiar. Su caso no es una excepción. Es, lamentablemente, el patrón habitual. Y aquí está el dato científico que lo explica todo.
Los estudios demuestran que hasta en el 86% de los adultos mayores sanos que se someten a un escáner corporal completo, se identifican hallazgos. El 86%. La gran mayoría de esos hallazgos, como el de Roberto, son lo que denominamos incidentalomas, hallazgos casuales, benignos, sin relevancia clínica, manchas en el hígado, quistes renales, nódulos pulmonares, cicatrices del tiempo que llevan años presentes y que nunca representarán un problema real. El verdadero riesgo es que, una vez identificado un hallazgo, se activa lo que denominamos la cascada de intervención. El hallazgo genera ansiedad. La ansiedad conduce a más pruebas. Las pruebas adicionales pueden ser invasivas y conllevar sus propios riesgos. Y todo puede desembocar en tratamientos o intervenciones quirúrgicas completamente innecesarias. Esta cadena comienza con una prueba que nunca debió realizarse. Además, si el escáner es una tomografía computarizada, la exposición a radiación ionizante es considerable, equivalente en algunos casos a cientos de radiografías de tórax. La radiación se acumula a lo largo de la vida y, aunque el riesgo de un único escáner es bajo, no es nulo. No tiene sentido asumir ese riesgo en ausencia de un beneficio clínico claro. ¿Cuál es entonces la alternativa recomendable? La respuesta no se encuentra en ningún equipo de imagen, sino en algo mucho más valioso, la evaluación geriátrica integral. No se trata de un chequeo convencional, sino de una conversación profunda con un médico especializado en el proceso de envejecimiento. En lugar de buscar hallazgos inciertos, nos centramos en lo que realmente determina la calidad de vida, la función. En esta evaluación realizamos, en primer lugar, una valoración de fragilidad. No es un término peyorativo, es un concepto médico de gran relevancia. Medimos parámetros sencillos como la velocidad de la marcha o la fuerza de prensión manual. Estos indicadores predicen la evolución futura de la salud con mucha mayor precisión que cualquier imagen. Si detectamos signos incipientes de fragilidad, podemos actuar de manera preventiva mediante ejercicio y ajustes nutricionales. A continuación, llevamos a cabo una revisión exhaustiva de la medicación. Es extraordinariamente frecuente encontrar a adultos mayores que toman 10 o más fármacos prescritos por diferentes especialistas. En muchos casos, síntomas como el mareo o la confusión no corresponden a una nueva enfermedad, sino a los efectos secundarios de alguno de esos medicamentos. Simplificar esa lista puede producir mejoras notables. Por último, evaluamos los hábitos de vida, alimentación, calidad del sueño, actividad física y vínculos sociales. Estos son los verdaderos pilares de la prevención. Una dieta antiinflamatoria y la práctica regular de ejercicio evitan más enfermedades que cualquier escáner. Esta evaluación no genera ansiedad, otorga herramientas, no busca problemas teóricos, optimiza la salud real. La próxima vez que encuentren publicidad prometiendo un mapa completo de su salud, recuerden el caso de Roberto y elijan la sabiduría de una evaluación centrada en la persona, no en la imagen. Chequeo N.2. La resonancia magnética cerebral de rutina por olvidos leves. El segundo chequeo que considero inadecuado es la resonancia magnética cerebral de rutina ante olvidos leves. Es una situación que se repite constantemente en mi consulta. Un paciente de 75 u 80 años acude, frecuentemente acompañado por sus hijos, porque olvida el nombre de algún actor o no recuerda el motivo por el que subió al segundo piso. Son los despistes habituales de la edad. No se pierden, no se desorientan, gestionan su economía sin dificultad. Sin embargo, el temor al Alzheimer es tan intenso que la familia solicita una resonancia para descartar cualquier problema. Es fundamental comprender lo siguiente. Solicitar una resonancia en este contexto es, casi siempre, una decisión contraproducente. Equivale a abrir una caja de Pandora de la que únicamente emerge ansiedad. Les presento el caso de Marta, 78 años, una mujer brillante, lectora apasionada, que comenzó a notar cierta dificultad para encontrar la palabra precisa en determinadas ocasiones. Su hija, muy preocupada, la persuadió para realizarse una resonancia. El día en que leyeron el informe, la tranquilidad de Marta desapareció. El radiólogo describía atrofia cortical difusa leve propia de la edad y focos dispersos de gliosis en la sustancia blanca. Para un médico, ese informe es la descripción de un cerebro perfectamente normal a los 78 años.
Es comparable a constatar que una persona de esa edad presenta arrugas o cabello canoso. La atrofia refleja una leve reducción del volumen cerebral, proceso natural con el paso del tiempo. Las lesiones de sustancia blanca son pequeñas cicatrices que se forman frecuentemente como consecuencia de una presión arterial discretamente elevada durante décadas. Son hallazgos esperables. Sin embargo, para Marta y su hija, aquellas palabras sonaron a una sentencia. Salieron de la consulta convencidas de que el Alzheimer era inminente. A partir de ese día, Marta cambió profundamente. Comenzó a dudar de sus propias capacidades. Abandonó su club de lectura por temor a no recordar algún nombre. La resonancia no le proporcionó un diagnóstico útil. Le arrebató la confianza en su propia mente. Y aquí está el dato determinante. En estudios realizados con personas mayores de 75 años completamente sanas, el 94% de las resonancias cerebrales presentan resultados que podrían interpretarse como anormales. Si se realizara una resonancia a 100 personas sanas de esa franja de edad, 94 recibirían un informe con términos capaces de generar alarma. El problema fundamental es que esas imágenes no guardan una correlación fiable con el funcionamiento cognitivo real de la persona. He atendido pacientes con resonancias de apariencia muy alterada y una capacidad mental completamente preservada, y también lo contrario, la imagen no define a la persona, y lo que agrava aún más la situación es que el resultado de la resonancia no modifica en absoluto el tratamiento indicado ante olvidos leves. No existe ningún fármaco que revierta la atrofia propia del envejecimiento. ¿Cuál es entonces la alternativa razonable? La herramienta más valiosa es una prueba cognitiva sencilla de 10 minutos en consulta, como el Minimental o el MoCA. Se le solicita al paciente que recuerde 3 palabras y que dibuje un reloj. Es un procedimiento simple y rápido que proporciona información funcional de gran valor. Si el resultado es normal, podemos tranquilizar a la familia con un alto grado de certeza. Si muestra alguna dificultad, no nos detenemos ahí. Iniciamos lo que denomino la búsqueda de los falsos culpables de los problemas de memoria. Antes de considerar el Alzheimer, descartamos una serie de causas frecuentes y, sobre todo, reversibles. En primer lugar, revisamos la medicación, que es el principal sospechoso. Los hipnóticos, los ansiolíticos y ciertos antihistamínicos pueden generar una neblina mental significativa. A continuación, realizamos análisis de sangre para verificar los niveles de vitamina B12 y la función tiroidea, cuyas deficiencias son causas clásicas y fácilmente corregibles de deterioro cognitivo. También evaluamos el estado emocional, ya que la depresión en el adulto mayor se manifiesta con frecuencia mediante apatía y fallos de memoria, y su tratamiento puede restaurar la claridad mental. Por último, valoramos la calidad del sueño, dado que la apnea del sueño, que interrumpe el aporte de oxígeno al cerebro durante la noche, es una causa muy subestimada de problemas cognitivos. Solo después de descartar todas estas posibilidades, y únicamente si las pruebas funcionales evidencian un deterioro progresivo, podría estar justificado el uso de técnicas de imagen como parte de un estudio completo. El mensaje es claro: ante olvidos leves, no recurran de inmediato a la resonancia magnética. Acudan a un médico que dedique tiempo a valorar su función cognitiva real y que investigue causas tratables. Chequeo NEN-Toro 3, la prueba de esfuerzo cardíaco de rutina. El tercer chequeo de esta lista es la prueba de esfuerzo cardíaco de rutina. Me refiero a someter a una persona mayor de 70 años, que se encuentra bien y no presenta dolor torácico ni disnea, a una prueba en cinta ergométrica simplemente porque su edad lo indica en un protocolo. Esta práctica, aunque muy extendida, presenta importantes limitaciones y puede resultar perjudicial. El caso de Javier ilustra este problema con claridad. Tenía 72 años, llevaba una vida activa, practicaba tenis regularmente y caminaba a diario. No presentaba ningún síntoma cardíaco, debía operarse de una hernia y el protocolo hospitalario exigía una prueba de esfuerzo para todos los mayores de 70 años. Javier no comprendía la lógica. Si era capaz de disputar un partido durante 2 horas, ¿qué sentido tenía correr en una cinta? Pero el protocolo es el protocolo. Durante la prueba, Javier comenzó a sentir una presión en el pecho. El electrocardiograma mostró cambios dudosos. El cardiólogo detuvo la prueba y, ante un resultado positivo incierto, recomendó el siguiente paso: un cateterismo cardíaco.
Se trata de un procedimiento invasivo en el que se introduce un catéter a través de una arteria hasta llegar al corazón para visualizar las arterias coronarias. Javier, que había llegado caminando para una prueba de control, fue trasladado en camilla a un procedimiento cardíaco. El resultado mostró que sus arterias presentaban acumulación moderada de colesterol, algo esperable para su edad, con obstrucciones del 30 al 40% que no requerían ninguna intervención. Lo que había ocurrido era un falso positivo. La prueba de esfuerzo en cinta presenta una elevada tasa de falsos positivos en adultos mayores, pudiendo mostrar resultados alterados por múltiples causas que no corresponden a una obstrucción coronaria significativa. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. A Javier se le asignó la etiqueta de paciente cardíaco, se le prescribió medicación y, lo más grave, desarrolló un temor al esfuerzo físico que le llevó a abandonar el tenis. La prueba que debía protegerlo deterioró su calidad de vida, sin mencionar que la propia prueba puede, en casos poco frecuentes, desencadenar una arritmia o un infarto. ¿Cuál es entonces la alternativa más lógica? En primer lugar, escuchar al propio organismo. La mejor prueba de esfuerzo es la vida cotidiana. Si usted es capaz de subir 2 plantas de escaleras o caminar a pasos sostenidos sin presentar dolor torácico, está superando su prueba de esfuerzo cada día. Es fundamental aprender a reconocer las señales de alarma reales. Dolor en el pecho ante el esfuerzo, disnea desproporcionada, mareos. Si aparece cualquiera de estos síntomas, consulte a su médico. En ese contexto, la prueba sí estaría indicada. Si se desea evaluar el riesgo cardiovascular futuro, existe una herramienta mucho más moderna y segura, el índice de calcio coronario. Es una tomografía sencilla, de baja dosis de radiación y sin procedimientos invasivos, que se realiza en aproximadamente 5 minutos. Mide la cantidad de calcio, es decir, colesterol endurecido, depositado en las paredes arteriales. El resultado es un valor numérico. Un 0 indica un riesgo muy bajo de infarto en los próximos años. Un valor elevado indica la necesidad de intensificar las medidas preventivas. Esta herramienta evalúa el riesgo cardiovascular global, no la presencia de obstrucciones puntuales. Está diseñada para orientar la prevención, no para iniciar procedimientos invasivos. Mi recomendación: no permita que le sometan a una cinta ergométrica de manera indiscriminada por razones de protocolo. Confíe en las señales de su propio cuerpo y, si desea una evaluación más precisa del riesgo, consulte a su médico sobre el índice de calcio coronario. Chequeo N.4. La colonoscopia de cribado. Después de los 75-80 años. Llegamos al cuarto chequeo, y es, probablemente, el más controvertido, porque la colonoscopia es una herramienta diagnóstica de gran valor, pero su utilidad depende de manera determinante de la edad. El chequeo que yo no realizaría de manera sistemática es la colonoscopia de cribado después de los 75 u 80 años, en personas cuyos controles previos han sido normales y que no presentan factores de riesgo específicos. Quiero ser explícito, no estoy en contra de la colonoscopia. La recomiendo con convicción a partir de los 45 o 50 años. Permite prevenir el cáncer de colon al identificar y extirpar pólipos antes de que se malignicen. El problema surge cuando aplicamos esta indicación de manera uniforme a personas de edad avanzada. En medicina, toda decisión debe sopesar el beneficio frente al riesgo, y en una persona octogenaria, esa balanza se inclina hacia el riesgo. El caso de Elena lo ilustra con claridad. Tenía 79 años y su última colonoscopia, realizada a los 70, había sido completamente normal. El sistema informático de su médico generó un aviso indicando que era momento de repetirla. Elena no presentaba ningún síntoma, pero siguió la indicación. La preparación para la prueba resultó agotadora. La ingesta de grandes volúmenes de solución laxante la mantuvo en el baño durante toda la noche, dejándola débil y deshidratada. Para una persona de su edad, eso ya representa un riesgo significativo. A ello se suma la sedación, que en personas mayores conlleva mayor riesgo de confusión y complicaciones respiratorias.
Pero el riesgo que mayor preocupación genera entre los médicos es la perforación intestinal. Con el envejecimiento, la pared del colon se vuelve más delgada y frágil. El riesgo de un desgarro provocado por el endoscopio, aunque bajo, 1 o 2 casos por cada 1000 procedimientos, se duplica o triplica en mayores de 75 años. Una perforación intestinal es una emergencia quirúrgica que puede requerir una intervención mayor, con frecuencia con colostomía. Para una persona de 80 años, una cirugía de esa envergadura puede suponer el fin de su independencia funcional. ¿Cuál es el beneficio en contraposición? Prevenir un cáncer que, de desarrollarse, tardaría entre 5 y 10 años en manifestar síntomas. Las principales guías médicas internacionales ya recomiendan suspender el cribado sistemático entre los 75 y los 85 años. El razonamiento es claro. En personas con una esperanza de vida inferior a 10 años, es estadísticamente más probable que la colonoscopia cause un daño que la proteja de un cáncer futuro. Por supuesto, existen excepciones. En presencia de antecedentes familiares significativos, pólipos previos u otros factores de riesgo, la decisión debe individualizarse. Sin embargo, para la mayoría de las personas sin estas circunstancias, continuar realizando colonoscopias de forma sistemática representa un riesgo injustificado. ¿Qué hacemos entonces? Transitamos del cribado invasivo a la vigilancia activa e inteligente. Es fundamental estar atentos a los síntomas de alarma, cambios persistentes en el ritmo intestinal, sangre en las heces, dolor abdominal, pérdida de peso no explicada o aparición de anemia. Ante cualquiera de estas señales, la edad no es un factor limitante, y la colonoscopia estaría plenamente justificada. Igualmente importante es la prevención activa mediante la alimentación. La fibra dietética es el pilar fundamental de la salud del colon. Las frutas, las verduras, las legumbres y los cereales integrales nutren la microbiota intestinal y favorecen la producción de sustancias antiinflamatorias y protectoras. Incorporar más lentejas, brócoli, avena o manzanas a la dieta es una intervención segura, eficaz y beneficiosa para todo el organismo. El mensaje es el siguiente. Las colonoscopias deben realizarse en el momento adecuado y con la indicación correcta. Hasta los 75 años son esenciales. A partir de esa edad, para la mayoría de las personas, es preferible centrarse en la vigilancia de síntomas y en el poder de una alimentación saludable. Chequeo, en punto 5. El análisis del antígeno prostático específico, PSA. De rutina en hombres mayores de 75 años. Llegamos al quinto y último chequeo. Este concierne exclusivamente a los hombres y es uno de los temas más debatidos en medicina preventiva, el análisis del antígeno prostático específico, o PSA, para la detección del cáncer de próstata, especialmente en hombres mayores de 75 años. El PSA fue presentado como una herramienta revolucionaria para la detección precoz del cáncer de próstata. El problema es que la biología de este tumor, especialmente en hombres de edad avanzada, es extraordinariamente variable y el uso indiscriminado del PSA ha generado una epidemia de sobrediagnóstico y sobretratamiento. Permítame explicarlo a través del caso de Carlos. Tenía 80 años, era independiente y llevaba una vida activa. En su chequeo anual se le solicitó un PSA de forma rutinaria. El resultado fue de 6,5, discretamente elevado. Carlos se encontraba perfectamente, pero ese valor fue el punto de partida de una cascada de intervenciones. Del médico de atención primaria fue derivado al urólogo y del urólogo a una biopsia de próstata. La biopsia de próstata es un procedimiento desagradable y conlleva riesgos importantes, siendo el más grave la infección severa con sepsis. Carlos tuvo la mala fortuna de desarrollarla y acabó hospitalizado. Se recuperó, pero entonces llegó el resultado de la biopsia. Adenocarcinoma de próstata, Gleason 6. ¿Qué significa un Gleason 6? Es el tipo de cáncer de próstata de comportamiento más indolente que existe. Es tan lento en su progresión que muchos especialistas cuestionamos si merece la denominación de cáncer en sentido estricto. La probabilidad de que un hombre de 80 años fallezca a causa de un Gleason 6 es prácticamente nula. Es casi seguro que morirá con él, pero no a consecuencia de él. De hecho, los estudios anatomopatológicos muestran que hasta el 80% de los hombres de 80 años presentan focos de cáncer prostático, sin
sin que estos les generen consecuencia alguna. Sin embargo, al comunicarle a Carlos que tenía cáncer, la reacción fue la que cabía esperar. Quería que le trataran, a pesar de que se le ofreció vigilancia activa, es decir, seguimiento sin tratamiento. La carga psicológica de convivir con ese diagnóstico le llevó a optar por la radioterapia. El tratamiento fue técnicamente exitoso, pero el coste fue muy elevado. La radiación le causó incontinencia urinaria permanente y disfunción eréctil. Su vida social y su autoestima se deterioraron profundamente. Habíamos tratado un cáncer que nunca lo habría matado y, en el proceso, habíamos comprometido irreversiblemente su calidad de vida. Este es el ejemplo más representativo del sobrediagnóstico, identificar un cáncer que nunca habría causado problemas, y del sobretratamiento, aplicar terapias agresivas para una enfermedad clínicamente inofensiva, y el PSA es el motor que impulsa todo este proceso. Los niveles de PSA pueden elevarse por múltiples razones: inflamación prostática, infección o incluso actividad física intensa. Se calcula que por cada hombre que se beneficia realmente de la detección mediante PSA, otros 50 son diagnosticados y tratados de manera innecesaria, con secuelas permanentes sobre su calidad de vida. ¿Significa esto que debemos prescindir del PSA? No, significa que debemos utilizarlo con mayor inteligencia. El modelo de solicitud rutinaria debe sustituirse por una decisión compartida e informada. El médico tiene la responsabilidad de mantener una conversación honesta con su paciente, explicando con claridad los beneficios y los riesgos con datos concretos. Y el paciente debe poder decidir qué es más relevante para él: la posibilidad, estadísticamente remota, de prolongar su vida, frente al riesgo real de comprometer su calidad de vida. Para quienes reciban un diagnóstico de cáncer de bajo riesgo, la alternativa al tratamiento inmediato es la vigilancia activa, un seguimiento riguroso que garantice que el tumor no adquiere un comportamiento más agresivo, y en cualquier caso, es fundamental prestar atención a los síntomas reales: dificultad miccional, hematuria o dolor óseo. Ante cualquiera de estas manifestaciones, la investigación está plenamente justificada independientemente de la edad. Conclusión. Ahí los tienen. Los 5 chequeos que, basándome en mi experiencia clínica y en la evidencia científica disponible, yo no me realizaría después de los 70 años. El escáner corporal completo, que genera ansiedad sin proporcionar beneficio clínico real. La resonancia cerebral ante olvidos leves, que etiqueta a personas sanas como anormales sin fundamento. La prueba de esfuerzo de rutina, cuyos riesgos superan con frecuencia a sus beneficios. La colonoscopia de cribado después de los 75 años, donde la balanza se inclina hacia el riesgo, y el PSA rutinario en hombres de edad avanzada, referente del sobrediagnóstico en medicina preventiva. ¿Perciben el hilo conductor? Es un llamado a una medicina más reflexiva, más individualizada, más humana. Una medicina que comprende que, especialmente en la etapa avanzada de la vida, el objetivo no es únicamente prolongar los años, sino vivirlos con calidad, con independencia y con alegría. La verdadera prevención no consiste en una batería de pruebas en busca de hallazgos inciertos. Consiste en una alianza sólida con el médico de confianza, en una evaluación centrada en la función real del paciente y en un compromiso cotidiano con un estilo de vida saludable. Mi propósito no es generar desconfianza hacia la medicina. Al contrario, es que cada uno de ustedes se convierta en protagonista de su propia salud, que hagan preguntas, que comprendan el fundamento de cada prueba que se les propone y que se sientan con plena libertad de preguntar: ¿de verdad necesito esto, considerando mi edad y mi situación particular? La salud no se mide en informes sin hallazgos. La salud es poder jugar con los nietos, disfrutar de un paseo, mantener la mente activa y el espíritu vivo. Y en ocasiones, la decisión más valiente y más saludable que podemos tomar es decir no a un chequeo que no nos aporta ningún beneficio real. Si este contenido les ha resultado útil y puede ayudar a alguien cercano, les agradecería que compartieran este video. Para no perderse más consejos basados en la experiencia clínica orientados a una vida larga y plena, suscríbanse al canal y activen las notificaciones. Me gustaría conocer su opinión. ¿Alguna vez se han sentido presionados para realizarse un chequeo que no les convencía? Dejen su comentario a continuación. Leeré todos los que me sea posible. Gracias por acompañarme. Cuídense mucho y, sobre todo, cuídense con sabiduría.